a todos? Bienvenidos un día más a este ciclo de conferencias del Míster del Fútbol Mundial. El día de hoy tenemos una persona muy especial para nosotros, los que trabajamos en fútbol base, fútbol formativo, y es que vamos a compartir muchas experiencias y nos va a brindar su conocimiento el profesor Armando Anaya de México, quien es una persona que es demasiado inquieta en la formación, en la investigación, en temas relacionados con pedagogía, con métodos, metodología, acerca del entrenamiento en estas categorías. Afortunadamente nosotros del grupo del Mister tuvimos la posibilidad de conocerlo y desde ese momento yo personalmente lo recomiendo mucho en este tipo de temas, ya que amplio conocimiento mejor, para mejorar en muchos aspectos en nuestra formación. El profesor Armando Anaya es un doctorante en investigación en ciencias aplicadas al deporte, presidente de la Asociación de Entrenadores de Fútbol Formativo, director técnico de fútbol profesional, autor de 5 libros relacionados con el fútbol formativo y su enseñanza, y es también ponente en las charlas y cursos relacionados con la formación de entrenadores a través de Futbolscopia. Profesor Armando Anaya, un gusto tenerlo aquí con nosotros y esperamos que sea un espacio muy productivo como todos los que hemos compartido con usted en algunos momentos. Bienvenido, profesor. No, muchas gracias por la presentación y la verdad, bienvenidos a todos los que se tomaron la molestia de conectarse el día de hoy para poder escuchar esta breve, pero yo espero que sea muy enriquecedora plática acerca de la manera en la que yo gestiono un equipo de fútbol desde el punto de vista juvenil, como dice aquí, y aplicando, no sé si sea exactamente el método integrado, el método GAG o qué método, no le doy tanta importancia a eso mientras tenga yo muy claro lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque podemos agarrar de varios métodos, que es un primer consejo, ¿verdad? Hay que situarnos primero, ¿no? Hoy voy a hablar de un equipo juvenil, o de mis equipos juveniles, o de mi experiencia en la gestión de los equipos juveniles, desde mi trinchera, desde mi situación. No significa que cada uno de ustedes tenga el mismo contexto, o que todo lo que yo les vaya a servir, porque cada quien se encuentra, como les digo, en condiciones diferentes, por la edad de sus jugadores, por la rama, por el nivel de competencia, por muchas cosas. Lo que sí estamos convencidos es que el verdadero nivel de un equipo vamos a notar en función de su evolución que tiene a partir de que tú llegas con el equipo. Es decir, en el medio profesional eso se nota ganando puntos, avanzando en la tabla de posiciones, superando adversarios en la tabla de posiciones. En el deporte formativo, en el deporte amateur, en el fútbol juvenil amateur, pues es en la medida en la que tú logras evolucionar al equipo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hablamos de eso? Porque normalmente creemos que para que un equipo mejore, o nos han venido diciendo que en las etapas formativas tenemos que atender mucho el tema de la mejora individual. Por supuesto que en un equipo de fuerzas básicas el interés está en la mejora individual, porque es uno a uno los jugadores que van a tener la oportunidad de irse integrando en el primer equipo del club, ya sea un club de primera, de segunda o del nivel que sea. Eso me parece hasta cierto sentido lógico. Pero nosotros que trabajamos en el fútbol formativo, en el fútbol base, en el fútbol amateur, donde muchos de los jugadores no les interesa realmente ser futbolistas, sino lo único que quieren es competir, demostrarse a sí mismos que no tienen límites y que le pueden a cualquiera, aunque estén en fuerzas básicas, que eso tiene que quedar muy claro. Si tenemos la oportunidad de competir contra equipos de básicas, nos tenemos que preparar también para ganarles. Pero la manera en la que nos preparamos o el objetivo que tiene un equipo de estos de los que estoy hablando es completamente diferente al de los equipos de fuerzas básicas, porque estos chicos no tienen ni siquiera pensado jugar ya profesionalmente. Ellos ya tienen la mente en la escuela, en el trabajo, en otros lados. ¿Por qué? Ya sea porque ya se les pasó la edad, porque ya se dieron cuenta que el fútbol tiene ciertas peculiaridades que no coinciden con ellos, etcétera. Y entonces han decidido mejor dedicarse a otra cosa y ya no estar intentando
en las mañanas yendo a entrenar y toda la vida del eterno jugador que está a prueba, ¿verdad? Yo divido rápidamente la evolución del entrenador de fútbol amateur, juvenil, base, como ustedes quieran, en cuatro grandes momentos, ya sean décadas, ya sean periodos, el tiempo que se lleve cada quien. La luna de miel es cuando sales de la carrera, ya sea de entrenamiento deportivo, de educación física, de lo que hayas estudiado, o de director técnico, y de pronto eres el juguetito nuevo en la familia, eres el director técnico recién egresado, todo el mundo te ofrece equipos, todo el mundo quiere que le dirijas al equipo de la escuela de sus hijos, te buscan, te valoran, te estiman, etcétera. Esta luna de miel, como cualquier otra luna de miel, pues tiene un principio y tiene un fin. Es decir, llega un momento donde pasas a la adolescencia y en esta adolescencia ya todas esas oportunidades que te llegaban de a muchas, o sea que tenías una cantidad que a veces no te dabas abasto para entrenar o para dirigir, de pronto se van reduciendo y ya no son las mismas de antes. Y tu mentalidad como entrenador empieza a cambiar, empiezas a ser un poco rebelde, empiezas a preguntarte cosas, empiezas a darte cuenta que con lo que estudiaste y con lo que habías dirigido no te está alcanzando para querer seguir trascendiendo en este. Y entonces cambia tu mentalidad, tu manera de dirigir, y ahí te pudo haber tocado temas de la evolución que estoy hablando, te pudo haber tocado una adolescencia muy bonita, en donde todo te funcionó, donde saliste varias veces campeón, en donde no tuviste inconvenientes, en donde todo avanzó, pero también te pudo haber tocado equipos malos, aunque algunos dirían es que no hay equipos malos, no hay equipos buenos, hay equipos que trabajan, etcétera. Pero aquí estamos hablando ahorita de cómo habla un entrenador común y corriente, como ahorita en este momento. Y entonces, tu mentalidad, tu manera de ver el fútbol ofensivo y todo lo que te han dicho en los medios, en las redes sociales, lo empiezas a cuestionar. Y entonces entras a una etapa de madurez en la que ya muchas cosas las haces con la experiencia que has acumulado, ya no tienes la misma cantidad de oportunidades, ya te das cuenta que del fútbol vive muy poca gente, sigues dirigiendo, claro, ¿por qué no? Sigue siendo esa tu pasión, tu vocación, tu principal tiempo lo dedicas a esto, pero empiezas a poner los pies en la tierra y te das cuenta que tienes que mantenerte de algo, ya tienes una familia, comienzas a tener compromisos económicos, académicos, etcétera, y entonces en ese proceso de madurez, por supuesto que cambias, y después cambias y aparte te haces muy productivo, es la época en la que más productivo te haces, es decir, optimizas, ya no entrenas, ya no haces cosas que están de sobra, ya no enganchas con la gente, trabajas de una manera distinta. Y después entra una etapa que es muy triste, que yo le llamo la invisibilidad, porque después de una de miel, después de ese entrenador que era echado para adelante, que ya había madurado, que había aprendido, que tiene tantas virtudes, etapa en la que ya es invisible para el medio, para el gremio, para el fútbol de su región, y es uno más. Uno más porque vienen las generaciones nuevas empujando fuerte, porque el propio medio lo aborta, lo escupe, lo vomita, por ser tan sincero, por ser tan genuino, no cabe en un sistema muchas veces lleno de trampas, lleno de intereses. Yo, como se ve en esas fotos que les puse aquí muy brevemente, yo me hice entrenador el mismo año en el que hubo el sismo, el terremoto del 85 en México, en la Ciudad de México. Fue un terremoto muy devastador. Yo prácticamente en esas fechas, yo entré en julio a mi primer equipo, que es la foto que tengo ahí, que la pude rescatar por pura casualidad. O sea, alguna vez yo metí a mi hijo a jugar a esa misma institución y el fotógrafo vendía fotos de antaño, me puse a buscar y encontré la mía y así fue como la adquirí. Pero yo me empecé a hacer entrenador en julio del 85, que fue en septiembre, o sea, yo estaba entrenando a este equipo cuando fue lo del terremoto. Esta foto fue sacada en noviembre del 85 porque a partir de los últimos días de noviembre, ya para empezar diciembre, empiezan a hacer los anuarios en esa institución. Entonces surgían las fotos para preparar los anuarios, para venderle a los papás la foto, etcétera. Y entonces por eso es que yo recuerdo y la pude rescatar
Es muy difícil. La gente no entiende esas épocas. La gente cree que todo el mundo traía una cámara Kodak en las manos cada vez que iba a entrenar o cada vez que estaba en alguna situación de premiación o de fútbol y que había selfies por todos lados. No, eso es reciente. En nuestra época habíamos algunos que ni cámara fotográfica teníamos en la familia, mucho menos teníamos una posibilidad de, no tan jóvenes, tener nuestra propia cámara, y lo de menos era tener la cámara, comprar el rollo y luego después revelarlo. Todo eso tenía un gasto y no lo podía hacer. Aquí les pongo una foto del 98, yo dirigiendo un equipo de fuerzas básicas. Es el nivel más alto que hay a nivel juvenil. Son chavos de 14 más o menos, entre 14 y 15. Aquí estos son sub-17, esto ya ni existe. Esta parte, esta cancha la tiraron para hacer edificios. Aquí es el TEC de Monterrey, es la institución privada más importante de América Latina. Esta vez fuimos a jugar un partido contra ellos, nos tocó un partido de liga contra ellos, y lo recuerdo muy bien como si hubiera sido ayer. Tengo todavía relación con algunos chavos de los que están aquí en la foto. Es un curso que fui a Argentina, por ahí de pura suerte pude rescatar esta foto. Pero bueno, la primera semana de entrenamiento, llega la, tienes el equipo. Yo lo que hago es una sesión de reconocimiento. O sea, tengo que identificar con qué cuento, ya sea mediante circuitos técnicos, espacios reducidos, e incluso trabajos de resistencia. Todo lo que a mí me dé información que me permite saber qué tanto el grupo está acostumbrado a convivir con la fatiga. Es un elemento que para mí es muy importante. Número dos, qué tanto han desarrollado ellos, entre ellos en el grupo, si es que hay grupo, esa mentalidad competitiva. Y ahí también tengo que hacer una aclaración. No siempre cuando llegas estás llegando a un equipo ya formado. Hay veces que así como tú llegas de nuevo, así están llegando los jugadores. O sea, me ha tocado equipos en donde no hay equipo. Se está formando conforme llegan. Y entonces el trabajo es doble, porque tienes que convencerlos para que no se vayan, para que se queden, para que se integren, para que se cohesionen y para que se empiece a formar un donde no hay equipo. Eh, es muy importante para mí ponernos una meta de inmediato, así sea un equipo de reciente ingreso o ya sea un grupo que ya existe. Tenemos que poner tiene que haber un sentido, tiene que haber un objetivo, tiene que haber una razón que nos haga ir a entrenar. Y en eso tenemos que ser nosotros muy hábiles para buscar un torneo, una copa, un partido amistoso importante, un partido que determine la posibilidad para colocarse o para quedarse en algún club, no sé, algo que pudiera ser una meta. Muy importante que el balón sea el medio para que alcancemos estas metas. O sea, que sea el balón el que responda a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades, a partir del uso del balón, a partir de la relación que tiene el jugador con el balón. Eh, Así como estamos apenas conformando el grupo, también tenemos que ir metiendo competencia interna, pero la competencia interna abierta, es decir, yo pugno por una competencia abierta que le permita al entrenar, le permita a los jugadores saber qué es lo que está haciendo mal y por qué estoy decidiendo por otro y no por él. Esa es una manera de hacer una competencia interna abierta, es decir, abierta en el sentido de hacer pública, de reconocer, de decirle a la gente en qué es en lo que no estoy de acuerdo y por eso no lo estoy alineando. Pero eso también se gestiona. Ningún jugador te va a aguantar, y sobre todo a esa edad, que peros y que al mes le sigas poniendo peros y que a los 2 meses le sigas poniendo peros y que jamás vayas. Eso es algo que a mí siempre me ha molestado y siempre me ha dolido. Creo que el que decidiste quedártelo, si no hablaste con sus papás o no hablaste con él para zafarlo del grupo en su momento, y si ya lo aceptaste, así sean 25, 20, 30, y ese ya va a ser boleto tuyo, pero le tendrás que dar una oportunidad. Porque entonces, ¿para qué lo quieres entrenando y queriendo cumplir con la meta que les propusiste? Porque para todos no nada más va para los titulares. En eso es en lo que yo dedico mucho el tema de la competencia interna, y me preocupo mucho que siempre haya por lo menos 2 jugadores en la misma posición. Obviamente no siempre sucede, pero intento que haya 2 centros delanteros, varios contenciones, varios centrales, varios laterales, o sea, que haya manera de escoger, que haya manera de presionar uno con el otro. Entonces, eso a los jugadores les encanta saber que están peleando un puesto y que tienen que entrenar y que pueden cumplir un sueño, etcétera, ¿no? El equipo lo formo desde atrás, o se forma desde atrás, que pudiera parecer algo muy popular, algo muy
muy obvio, pero ni tan obvio. O sea, en la actualidad los entrenadores de ahora se preocupan más por las transiciones, por el modelo de juego, por muchas cosas, pero no te saben explicar a qué se refieren cuando dicen modelo de juego, no saben explicar cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo se potencializa ese modelo de juego. Y entonces, yo para hacer todo eso, para empezarlo, para potencializarlo, para hacer que se desarrolle y se optimice, lo empiezo desde atrás. Y empezarlo desde atrás significa fijarme si tengo un buen portero, si tengo por lo menos dos o tres centrales, y yo me doy cuenta que tengo tres, cuatro centrales, y mi mente se empieza a pasar, tengo que jugar con tres centrales, porque tengo cuatro, tengo que dar oportunidad a varios. O sea, no creo en que si tengo cinco, le doy chance a dos y tres eternos banca. Por lo menos no, porque sigue siendo formativo. Si tengo menos centrales, pues tendré que jugar con dos y me va a costar menos trabajo conseguir dos que conseguir tres. Lo mismo con los laterales. Si los laterales tienen ciertas capacidades para jugar no nada más en situación de defensa, sino también de llegada, de ofensividad, pues entonces ya les echo el ojo para que sean. Siempre estoy pensando en los jugadores, por lo menos en los exteriores, para ocuparse ya sea de laterales, de medios o de medios por fuera, de exteriores o de extremos. Es decir, ocuparlos en cualquiera de los niveles, en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3, porque normalmente los equipos amateurs tienen carencias, no tienen esa cantidad vasta de jugadores. El jugador ya no tan fácilmente te llega como antes. Hay muchos equipos por todos lados y todos presumen o prometen, mejor dicho, todos prometen cosas que difícilmente se van a poder cumplir. Esto de colocarte en primera división y bla, bla, bla. Los momentos inolvidables los eligen los jugadores. O sea, cada uno es responsable de cómo se quiere sentir en el entrenamiento y qué tanto lo va a memorizar y qué tanto lo va a hacer como una experiencia realmente inolvidable. Eso va a depender de él, pero mucho de lo que nosotros hacemos puede contribuir para que esos momentos sean realmente inolvidables, pero desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de un recuerdo bonito cuando ya eres adulto, cuando ya eres una persona que llevas a tus hijos al fútbol, que llevas a tus hijos al estadio, y que tengas momentos inolvidables que te permitan ponerte en los zapatos de esa gente nueva, esos niños, esos jóvenes que ahora están practicándolo, y que no seas un resentido. Yo toda la vida me he preocupado por no formar resentido. O sea, que terminen odiando a los entrenadores, que terminen odiando el fútbol, que terminen odiando todo lo que tiene que ver con la pelota. Y también se les enseña mucho el tema de que los límites los ponen ellos. O sea, van a llegar hasta donde ellos se lo propongan. Y obviamente la escala es muy, 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 muy larga. O sea, hay quien no sabe jugar nada y con que avance un 10, 15%, es una gran ventaja, es un gran avance. El chavo que no tiene ni siquiera capacidad técnica, pues la desarrollará y ya con eso se sentirá pagado igual que yo. Tengo una frase desde hace mucho tiempo que la pongo en mi currículum cada vez que lo llego a mandar. Dice, no basta con dar pasos que un día puedan conducirnos a la meta, sino que cada paso ha de ser una meta sin dejar de ser un paso. Y entonces, poco a poquito podemos lograr muchas cosas, pero que cada una de las cosas que logremos no se nos olvide que porque estamos buscando una meta mayor. Nos preguntamos todo el tiempo como entrenadores, ¿realmente los jugadores todos son iguales? Todos hablan de características de jugadores, del contexto, pero esos elementos son fundamentales. O sea, ¿cómo puedo yo competir, por ejemplo, con un chavo así, gordito? O con un niño que le llevan 5 años los demás, como estos dos. Sobre todo, tenía 14, 15 años, o él. Y estos tenían, algunos tenían 18, por aquí debe haber alguno ya de 18. Por ejemplo. ¿Cómo los pongo a competir? ¿Cómo hago para que compitan y convivan y aprendan y disfruten y bla, bla, bla? Entonces, las características de la competencia, del jugador, son sumamente importantes que las tengas, pero con los pies en la tierra y las características reales, no que te pongas a pensar nada más en el aspecto físico, en el técnico, en el táctico, en el psicológico, sino en lo que hay más allá del entorno, del contexto. Es decir, en dónde viven, la situación del torneo, o sea, las dificultades que implican,
Aquí ya no, en esta foto ya no salen chavos que tenían muchos problemas para ir a entrenar porque ya tenían 17 años y ya los papás ya les exigían ir a trabajar. O sea, ya que lleven dinero a la casa. Eso es tremendo. Todos somos iguales, pero valemos diferente. Eso es que siempre doy en los equipos. Pudiera escucharse polémico, pudiera escucharse como sea, pero al final de cuentas somos personas, todos tenemos dos piernas, dos ojos, lo que quieran, pero cada uno le da el valor a su persona de manera diferente con sus actitudes, con sus hechos. Y si eso no lo aclaramos desde un principio, vamos a creer que si que fulano falta, yo también, ¿por qué no falto? Y que si, ¿por qué faltando lo mete? A mí, ¿por qué no me mete? Y a mí sí me deja en la banca, pero no. Entonces tenemos que ser muy claros, muy sensibles, muy directos para reconocer que si un chavo falta, muchas veces porque está trabajando, porque hace 2 horas de camino para ir a entrenar, porque acordó con la familia por cuestiones económicas que nada más puede entrenar 1 o 2 veces a la semana, y que te lo está diciendo con la mejor intención de que lo apoyes, no que lo regañes o no que le digas, pues te me vas a la banca porque aquí se gana su lugar en los entrenamientos. Eso yo lo considero de otro lugar, de otro contexto. Yo me tengo que adaptar a que es mi realidad. Hay jugadores de diferentes niveles, como dice aquí. Existen los que son necesarios, pero no indispensables, que le llaman protagonistas del equipo. Existen los que se entregan día con día, son los competidores. Y también existen los invitados, que generalmente han sido poco entrenables. Sin embargo, juegan un papel muy importante los invitados. Este lo acepté por porque tenía tuvo las cualidades para jugar en un equipo profesional. Sin embargo, para que yo hiciera que viniera a entrenar, tenía que hacer a su amigo, que es su vecino, para que se vinieran juntos. Y terminó siendo un marcador de punta extraordinario, un lateral muy, muy aguerrido, y que recibió una oportunidad, una inyección de motivación impresionante, que le vino a ayudar bastante al compañero, que se dio cuenta que no era tan malo como los demás entrenadores lo habían calificado. Entonces tengo que estar pendiente de estas pequeñas sociedades o de estas formas de asociación de las que nadie te habla y que todo el mundo cree que, pues es lateral, pues se tiene que asociar con el contención, se tiene que asociar con el central, se tiene que asociar con el volante de fuera. No, hay otro tipo de asociaciones que a veces son mucho más relevantes que las futbolísticas. Por eso pongo aquí eh, identificar a las pequeñas sociedades, que es lo que yo les estoy comentando. Un jugador debe aprender a convivir con cualquier tipo de nivel de desempeño de sus compañeros, y yo agregaría aquí incluso de sus adversarios directos. Es decir, un jugador bueno, si tú lo convences que se rife, que se entregue, que entrene, que colabore con el equipo, estás del otro lado, porque ya no se va a sentir bueno como un individuo, sino va a sentir que sus virtudes están al servicio del equipo. Y para mí es fundamental si queremos realmente hacer equipo y hacer un equipo competitivo, ¿verdad? Usar diferentes tipos de grupos a la hora de entrenar. Es decir, no nada más es, como te dicen los libros, separarlos por medios, por defensas, por delanteros, y a partir de ahí hacer tareas intersectoriales. No, nada más eso. Tenemos que utilizar de vez en cuando formas de selección aleatoria. Hagan de cuenta, es 1-2, 1-2, 1-2, a ver, los unos a mi izquierda, los dos a la derecha, y hacemos un ejercicio tal, ¿no? O de autoselección, a ver, que este gordito escoja y que este chiquito o este del medio escoja. Entonces él escoge a uno, él escoge a otro, y empezamos a identificar cosas importantes en el equipo a partir de la autoselección. Y la tercera viene siendo la del entrenador, un proceso de selección de jugadores cuando vamos a hacer una tarea específica. Es decir, no todas las tareas necesitamos la especificidad que requiere, por ejemplo, el juego posicional. Habrá actividades en las que nos convenga que el nuevo entrene con el experto, con el experimentado, con el capitán del equipo. Habrá otras en donde no nos conviene que eso suceda, porque en vez de que
de su máximo potencial el bueno, el experimentado, el confiable, el protagonista, termina jugando como invitado y ya su protagonismo no nos está sirviendo de nada. Entonces, tratar de que por lo menos mis jugadores piensen primero en el equipo y después en su posición. ¿Cuántos no llegan y te dicen, bueno, yo soy delantero, a mí que no me metan de otra cosa, yo aquí estoy para hacer goles, no, pues que yo aquí estoy para no sé qué, pero a la hora de la hora, cuando no anotan goles, cuando no colaboran en la defensa, cuando no ponen de su parte a la hora de recuperar el balón, entonces lo pasas de medio, es que yo no soy medio, yo por eso no juego bien, es que no me entiende, es que no me está dando oportunidad. Pues no, no es de que no, tú solito tuviste la oportunidad para jugar de delantero, no demostraste lo que yo estaba esperando, o más bien, no le ayudaste al grupo con lo que todos estábamos esperando, porque la defensa se rifa, la defensa no deja pasar, la defensa busca que no le metan gol, pero si arriba, cada vez que tengamos una, dos o tres oportunidades, no logramos convertir ni una sola, entonces vamos pensando en otros jugadores que ocupen la delantera. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy listos. A veces lo que falta es tiempo para que se enrache y comience a ser productivo. Pero otras veces es porque tiene la mala suerte y entonces o está en no nada más en una mala tarde, está en una mala temporada y entonces habría que ser muy listo para tratar de gestionar ese tipo de casos. Desde muy chicos les meten el chip, son buenos, de que van a ser futbolistas, de que ya están en equipos profesionales, aunque sean un club de quinta, y eso cuesta mucho trabajo quitar de la mente de la gente, o quitar una mala autoestima que se ha venido dando en ellos. El creer que ya no hay entrenador que les corrija, no hay equipo que les quede para ellos ya están hechos para ganar siempre. Y esta cosa forma algo que yo siempre le he llamado un falso estereotipo de un futbolista formado. Y el proceso de formación es un proceso continuo que no termina nada más hasta que llega a ser profesional. Eso continúa todo el tiempo. Pero bueno, ¿qué es ser entonces entrenador de un equipo de juvenil? Pues habría que preguntarnos qué es lo que quieres hacer con el equipo, cómo lo vas a gestionar, como una muchedumbre, como una dictadura, vas a ser un gestor únicamente o vas a vender ilusiones. Creo que tenemos poco de todo, menos de muchedumbre. O sea, habrá quien diga, ¿cómo que dictadura? Esa es una palabra muy fuerte, un dictador. Pero al final de cuentas, si nos podemos analizar, él es el que hace el cuadro, él es el que decide quién juega, él es el que pone las reglas, él es el que mueve, quita y pone. Y finalmente es muy raro el equipo que se maneje de manera democrática. Por lo menos a este nivel no hay equipo que ustedes me digan, es que la alineación se hizo con base en lo que dijeron los expertos, los protagonistas, los que acabamos de hablar hace rato. Claro que no, es difícil que suceda. En el fútbol profesional sí sé que hay una comisión de jugadores que se reúne frecuentemente con el cuerpo técnico y dan su punto de vista para la alineación, para los novatos, para los premios, para muchas cosas. Pero aquí es difícil que suceda. Quien lo logre, qué bueno que lo maneje de esa manera y si es que le funciona, adelante. Pero no siempre la muchedumbre tiene las razones o toma las mejores decisiones como sucede en la vida misma. Un pueblo manipulado, un pueblo que lo llenan de propaganda, pues no necesariamente escoge a sus mejores líderes. Eso sucede muchas veces. Crecí comprobando que hay dos tipos de entrenadores, los que trabajan y los que no trabajan. Y es a partir de ahí lo que a mí me hace aprovechar el mayor tiempo posible de cancha, lo más que pueda. 15 minutos, media hora, una hora y media, el tiempo que me den, lo tengo que explotar. ¿Cómo? Poniéndolos a jugar. En los equipos pequeños, el entrenador no nada más es un pone alineaciones o un pone ejercicios, tiene que ir más allá. Y ir más allá no significa, como todos dicen, hacerte tu amigo y hacerse su compadre y irte a chupar con ellos y portorrear y pasártela a gusto como si fueras un chamaco. No, no es eso. Es ser empático, es platicar con ellos, es entender su mundo que seguramente no tiene nada de parecido al tuyo. Yo en mi caso, una persona ya casada, con mi hijo, con mi esposa, con mis problemas, con mis situaciones que yo tengo, pero nada me cuesta preguntarle al chamaco cómo va en la escuela, qué materia le falla,
qué piensa estudiar. Ese tipo de cosas ayudan bastante para que se dé cuenta que nosotros va a tener a alguien confiable. Antes, si algo no nos parecía en relación con el dueño, simplemente lo decíamos abiertamente, pero hoy hablar de las cosas que no nos gustan en los equipos, los dueños nos califican de conflictivos y eso ha cambiado bastante nuestra relación, nuestra manera de gestionar los equipos. Antes podíamos decir que esos jugadores no tenían nivel, no tenían madera, no servían para lo que estaban haciendo. Les voy a leer la cartilla, o el viernes voy a recortar gente, no tiene caso que me estén ocupando la cancha, que me estén acabando el pasto. Los viernes es el viernes de recorte y voy a quitar a la gente que no tiene el nivel. Sin embargo, estos comentarios son discriminatorios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de cómo manejamos el lenguaje en la actualidad. Antes nos decían que debíamos ganarnos la confianza de los jugadores, haciéndolos sus amigos, como ya lo acabo de mencionar, pero ahora eso también puede llegar a ser visto como invadir la privacidad de un menor de edad. Entonces, la calidad de un entrenador se mide de muchas maneras. Quizás una de ellas sería esta capacidad para compartir decisiones y que no te vean nada más como el clásico dictador. ¿Qué tipo de decisiones podemos compartir? Pues las que ya les conté, hacer los grupos cada vez que entrenamos, ir rotando la capitanía, dar la oportunidad a los que no son buenos, pero que note el grupo que eres justo, que valoras el esfuerzo, que valoras el trabajo. Hablar o no hablar en los entrenamientos. Yo pugno siempre, toda la vida he pugnado, por hacer equipo, por dirigir los equipos hablando, porque siento que el entrenador que habla es partido de 12 contra 11. Hay un jugador más, pero no en la cancha, hay simplemente un jugador más. Ya va a depender de ti si ese jugador más lo sabes aprovechar y está al servicio de los 11 o está incomodando, obstaculizando, deteniendo el proceso o el progreso o el desempeño de los 11. Entonces, por eso es importante que el feedback que se realice mientras se ejecutan las tareas o mientras se dirige un partido, pues trate de ser lo más positivo posible en la medida en la que tú has decidido participar activamente durante tu dirección técnica o tus entrenamientos. Eso significa buscar, para algunos, significa buscar un entrenador ideal, un entrenador proactivo, pero no hay que olvidarnos que estamos ahí para hacer entrenamientos de calidad, intensos, y lo que he venido repitiendo, y que realmente genere auténticas experiencias significativas. No debemos confundir gritar con dar indicaciones en voz alta. Es muy importante, por lo menos en los equipos que yo he dirigido, el tema de la disciplina táctica. Es decir, que el jugador sepa que tiene funciones, que tiene roles y que sus posibilidades terminan en el momento en el que deje de cumplir con sus obligaciones. Entonces, los primeros días detengo frecuentemente los entrenamientos, pero sobre todo para pedir más intensidad, más concentración y algo que le cuesta mucho trabajo a los jóvenes de hoy, retener lo que le estás enseñando. Recordemos que muchos vienen de una formación de muy mala calidad, muy mala información, y entonces hacen cosas sin saber cómo se llaman con este pretexto de que haciendo algo se aprende, y cuando tú le pides que haga determinado movimiento que ya es propio de esa categoría, propio de las necesidades de esa competencia, de pronto no te saben marcar un contención, no te saben llegar de atrás, no te saben romper un offside, no te saben hacer una cobertura al compañero, no saben quedar cuando el compañero sube. Todo ese tipo de cosas muchas veces tienen su origen no nada más en la parte futbolística, sino sobre todo en que no retienen lo que les están diciendo, lo que les dijeron sus entrenadores anteriores. Yo no dudo que no lo sepan, simplemente no se los han recordado. Y entonces, el no recordárselo significa que han trabajado habilidades del pensamiento en ellos para que realmente retengan reflexiones sobre lo que acaban de aprender. Yo varias veces pregunto o llegué a preguntar en los equipos, a ver qué vimos el martes pasado, a ver qué vimos el jueves, qué vimos el entrenamiento. No se acuerdan. Y ese es el contexto del que estamos hablando. No es un contexto, como ya lo dije,
físico, técnico, táctico, psicológico, va mucho más allá. Este tipo de silencios, tenemos que trabajar mucho con ellos y que en ningún lado, en ningún libro te hablan de ellos. Los entrenadores que no preguntan a sus jugadores, muchas veces es porque siguen ellos trabajando, usando lo que se llama el mando directo. Es decir, en lo único que confían es en su propia capacidad, no en sus jugadores. Los jugadores los utilizan como una herramienta, como un instrumento para cumplir con sus intenciones, con lo que ellos buscan. ¿Qué es lo que buscan? Pues seguir saliendo campeones, querer colocarse, querer trascender técnicos. Pero para que eso se logre, cuando llegas a una etapa de madurez, tienes que partir de la confianza, tienes que cambiar tu escala de valores si realmente quieres dejar una huella en ese grupo que te tocó dirigir. Las preguntas todo el tiempo nos acompañan cuando estamos dirigiendo a los equipos. O sea, ¿cómo hacer para que determinado jugador mejore en determinada cosa, en una cobertura, en un anticipo, en un desdoble? ¿Cómo le hago? Y entonces pones rondos y tareas integradas y trabajos intersectoriales y juegos de posición y juegos condicionados que el chamaco no hace para mejorar, no termina de dar el estirón. Pues es tu obligación como entrenador, como formador, identificar qué está faltando en él. Quizás no sea fútbol, quizás otra cosa, como ya lo mencioné, quizás sea hablar con él, ganarte su confianza, ser empático, entenderlo a otro nivel, no nada más tratarlo como si fuera un futbolista de 16 años o 17. ¿Qué pondero en este jugador? ¿Qué es lo que yo puedo rescatar de él? Al final de cuentas, teniendo grupos reducidos de 15, de 18, de 20 jugadores, compitiendo en un fútbol de 11, en donde cada vez que faltan 4 o 5 se nota inmediatamente en el entrenamiento, pues entonces yo tengo que encontrarle las virtudes a los jugadores. No me la puedo pasar todo el tiempo poniéndoles o pensando nada más en ellos como por sus defectos, sino que alguna virtud tiene que tener para que sirva o la pongamos al servicio del grupo, al servicio del equipo. ¿Quién pudiera sustituir a mi mejor jugador? Eso es algo muy latente. Frecuentemente los mejores jugadores no terminan los campeonatos con nosotros, porque siempre está la posibilidad de encontrar un equipo mejor, lo cual es justo, es muy normal. Lo que tenemos que cuidar es que eso que le llaman un equipo mejor realmente sea un equipo mejor, que les esté dando mejores condiciones de algo, ya sea que no paguen colegiatura, ya sea que se jueguen en un nivel mucho más alto, ya sea que les den un contrato ya para ser profesionales o lo que sea, pero realmente mejoren sus condiciones con respecto a lo que practican, a lo que realizan. Eso sería realmente pasar a otro escalón, a otro nivel. Pero cuando no se están dando esas condiciones, pues tenemos que cuidarlos, que no se nos vayan, porque al final de cuentas, yo lo entiendo, por lo menos que los tengamos una temporada para que el equipo no pierda el desánimo. Cuesta mucho trabajo cuando se te dan los mejores y después tenemos que jalar contra y tratar de sacar resultados cuando te quedas sin ellos. Ahora, muchos no entenderán estos mensajes porque dicen, pues, no, pues es que, ¿cómo se te van a ir si hay un registro? No, claro que sucede, con registro y sin registro, con compromiso y sin compromiso. O sea, no sé en los demás lugares, pero por lo menos en México esto sucede frecuentemente. ¿Dónde me conviene presionar? La entrada de entradas, mi equipo tiene la capacidad física, táctica, técnica, psicológica, como para presionar, o me voy a dejar llevar por lo que me dicen en todos lados, después de perder la pelota, la recuperación tras pérdida. Me voy a dejar llevar por lo que dicen, o a mí en mi equipo, de acuerdo al nivel de aprendizaje, que muchas veces todavía no es el óptimo, no significa que en agosto o en julio, no porque no lo aprendan o no porque no lo sepan o no lo hagan bien, no signifique que para febrero o marzo del otro año que ya lo hayan aprendido, pues entonces ya dejaremos de replegar y haremos entonces esto de la recuperación tras pérdida. Pero en tanto yo no reconozca en qué nivel está el grupo como para que realicen, ejecuten determinadas intenciones tácticas o apliquen determinados conceptos, pues es enviarlos al matadero y estar jugando de una manera que no se vale con la motivación de la gente, están haciendo creer que está
que está preparado y que va a ganar y que esto es una lucha y que es una batalla y que mañana sí ganamos y otra vez vuelven a perder y a la otra semana ahora sí ganamos y los vuelven a golear y la otra así. He visto casos de gente que se la pasa 6, 7 veces con el mismo discurso, creyendo que todo es salida y lo que está faltando es trabajo. Los chamacos que no te saben hacer las cosas básicas del ataque y las cosas básicas de la defensa. Mientras eso no se trabaje, pues va a seguir siendo inútil ese discurso. ¿Y qué va a pasar? Pues va a terminar de recaer positivamente en el jugador. ¿Cuántos vendrán a entrenar hoy? Es una pregunta que todo el día, toda la semana nos hacemos. Nunca sabemos si balacearon al pariente y no va a poder venir a entrenar, si se metieron a su casa a robar, si hubo dinero para el pasaje, si simplemente ya se está probando en otro equipo, si ya sus papás le dijeron, oh, dejas esa tontería y dedícate a la escuela, o dedícate al trabajo. Nunca sabemos. Y entonces es algo que tenemos que estar atendiendo. ¿Qué hace sentir bien o qué hace rendir más al jugador? También nos tenemos que preguntar. Hay jugadores que con un carajo disminuyen mucho su capacidad futbolística y hay otros que con eso la incrementa. Pero también habría que identificar qué palabras, qué hechos, qué compañeros, qué contexto es el que lo ayuda a rendir más. El potencial del jugador y su entorno es muy importante. Hay que recordar que hay jugadores que disminuyen o aumentan su potencial técnico o táctico, como dice abajo, de acuerdo a la presencia de determinadas personas en el público. He visto muchos casos de jugadores que saben que los está viendo un visor o que los está viendo alguien que puede jalar de la manera más mala de la que se puedan imaginar. Y hay otros casos en donde saben que los están viendo sus novias, eh, la mamá que nunca va, o X persona en el público, y eso les inyecta entusiasmo, les inyecta una motivación adicional y rinden de una manera impresionante. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes justamente de qué factores están disminuyendo o aumentando el rendimiento táctico, técnico de nuestros jugadores. Entonces, hay jugadores también que se sienten inclusive intocables con la relación que llevan o por la relación que llevan con los directivos, es decir, por encima del propio entrenador, ya sea porque son hijos de algún directivo, porque están muy bien apadrinados, por lo que tú quieras, y nos ven nada más como un instrumento, como un empleado más del club, o del equipo, de lo que sea. Eso se tiene que hablar desde un principio, cuando hay ese tipo de casos, para saber qué se puede, qué no se puede, hasta dónde se va a poder llegar con ese tipo de jugadores. Se sabe, no es un secreto a voces, que hay equipos en donde son fulano de tal y 10 más. Pero si eso no se habla, no se aclara, se corre un riesgo Profe, tremendo de no funcionar adecuadamente. Mande. Sí, escucha. Profe, Kevin quiere profe, hacer una hermano, invitación en este momento. Sí, me salgo, me quedo aquí o qué. ¿puede retroceder un momentico la placa, por favor? Ahí. No, la placa anterior, nada. Profe, algo que me llamó la atención y es ¿cuántos vendrán Ahí. entre mi vista? Porque, no, profe, en la de las preguntas, Ah, sí. Que dice cuántos vendrán a entrenar hoy. Sí. ¿cuántos vendrán a entrenar hoy? Hay, Uh-huh. es algo que normalmente en las escuelas de fútbol, las escuelas aficionadas, las que no son clubes, de clubes profesionales o fuerzas básicas, siempre hay la mayoría de inconvenientes. Entonces, en este aspecto, normalmente nosotros en ese caso tratamos de planificar y siempre tenemos esa inquietud de cuántos jugadores van a venir hoy, porque normalmente uno planifica con la disponibilidad de los jugadores. Entonces, ¿qué pasa? A veces eso nos obliga a nosotros a hacer como un plan B, un plan C, dependiendo de la cantidad de jugadores, o nos obliga a remodificar nuestra planificación. Ahora, mi pregunta va bien encaminada, es ¿qué recomendaciones nos puede dar usted para que los jugadores se sientan bien en los entrenamientos, puedan dar más puedan rendir más en los entrenamientos, que eso se vea reflejado en los partidos?
Bueno, pues esto hemos venido hablando, o sea, generar competencia interna, aplicar ese tipo de decisiones de reconocimiento para que identifiquemos qué tipo de jugador estamos tratando, a qué nivel, en qué nivel se encuentran, hablar de que los momentos inolvidables los van a elegir ellos, los límites, las metas, o sea, todo eso funciona para ir formando un grupo, para ir formando un equipo. O sea, por supuesto que con una buena gestión, con una buena comunicación, pero sobre todo con los resultados esperados, es decir, lo que va a convencer al jugador son los partidos ganados. O sea, yo sé que alguien va a decir, no, pues es que esta edad está para amar y lo que menos importa es que ganen, sino que sí, yo lo entiendo, pero también hay que entender que desde el punto de vista de la mentalidad de los jugadores, a ningún jugador le gusta, por lo menos los que yo he visto, los que yo he dirigido, no les gusta estar en un equipo perdedor. Y si el equipo pierde y pierde y pierde, terminan por meterse en dudas y terminan cambiando esa otra parte. Así que tendríamos que, por lo menos al principio, escoger partidos no tan difíciles para ir ganando, para ir ganándose también la confianza de los muchachos y que empiecen a creer en tus ideas. Pero esa situación de la que estamos hablando de cuántos van a venir, es muy difícil medir en un equipo amateur. No se sabe realmente. O sea, yo, por ejemplo, entrenaba 2 veces a la semana y yo ya sabía que el jueves ahí tenía al 90 y tantos% en el equipo. El martes, que siempre lo reconocen tristemente por culpa de los entrenadores anteriores, de que el primer día de entrenamiento, sea lunes, martes o el día que sea, siempre se ocupa para lo físico. Y entonces cuesta mucho trabajo quitar esa idea de que aquí conmigo, desde el martes se hace fútbol, desde el martes se utiliza la pelota, desde el martes empezamos a corregir aspectos y preparar el partido y estar trabajando en aspectos técnico-tácticos. No tengo que esperar a que llegue el viernes para hacer todo eso. Entonces, yo ya sabía que el jueves, que era el último día de entrenamiento, porque a veces nos tocaba jugar el viernes, eh, ese día sí llegaban todos. Entonces, me cansé de echarles el rollo de que tendrían que venir, de que no falten, de que aquí se entrenaba de otra manera, le preguntaba enfrente de los demás a los chavos, a ver qué entrenamos, hicimos físico, no, pues hicimos puro balón, sí, ¿cuánto tiempo utilizamos el balón en el entrenamiento? No, pues que todo el tiempo. O sea, tratarlos de convencer a algunos ni así, ya sea por todas las razones que ya acabamos de hablar, cuestiones económicas, cuestiones de la coyuntura del barrio donde viven, de cuestiones incluso laborales, o sea, hay mil razones que los hacen no venir a entrenar, pero que de nosotros no quede el mantener una meta, vamos a llamar así, un sueño o algo que los trate de tener ahí todo el tiempo, sobre todo en edades en las que pueden estar viniendo todavía a entrenar. ¿De acuerdo? Creo que ahí me quedé, ¿no? ¿O hay otra cosa que falte? ¿Me sigo? Sí, señor, nadie más va a intervenir en este momento. Va a continuar, profe, gracias. Ah, le sigo entonces, no. Bueno, voy a seguirle. Es muy importante también estar cuidando las actitudes de los jugadores hacia los compañeros. Hay que tratar de promover el aprendizaje entre pares. ¿Qué es eso? El que los propios jugadores aprendan de los propios compañeros. Es decir, en un momento determinado, el aprendizaje más significativo, el que les puede llegar a ayudar mucho, es el consejo que les dan sus propios compañeros. Más allá de lo que uno les puede. Yo soy de las personas que creo que cuando un jugador comete un error técnico, está de más recalcárselo, recordárselo, sobre todo en edades ya de 16, 15 en adelante. Eso es obvio que se dan cuenta que se están equivocando, que el pase salió chueco, que el pase no salió donde ellos querían, o que les rebotó. Lógicamente se están dando cuenta. Y más todavía les machacas tú diciéndole que tuvieron esa falla, pues es una manera muy poco profesional, muy poco pedagógica. Así lo veo. Pero esa corrección, esa presión para que lo haga cada vez mejor, podría provenir de sus mismos compañeros. Y entonces
hay jugadores que prefieren un carajo de un líder a que lo prefieran del entrenador, curiosamente. Entonces, hay que reconocer que ese carajo del que estoy hablando no se convierta en algo que sobrepase el rol de líder que está jugando ese muchacho, porque podemos caer en esta falsa idea de autoridad, porque si no me dice nada cada vez que lo corrijo, pues entonces yo ya tengo todas las credenciales para hacer en el equipo o con mis compañeros o decirle a mis compañeros lo que se me plazca. Entonces, nos tenemos que anticipar a ellos. O sea, anticiparnos a los líderes significa el que hablemos con ellos de cuáles son los límites que les vamos a poner al momento de dirigir a sus compañeros, sobre todo con los menos experimentados, con los que apenas empiezan o con los más jóvenes. Si esto lo logramos superar, vamos a tener muy interesantes, siempre muy útiles en un grupo. Y por último, el sentido de justicia que también se gestiona, como ya lo mencioné, el que no metas a un jugador que no tiene técnica o que le falla algo al principio de la temporada, pues no quiere decir que no lo vas a meter durante todo el año. Tienes que encontrarle una utilidad, porque al rato ni ese va a venir. No nada más te vas a quedar sin los buenos, sino hasta esos van a dejar de venir, porque no han interpretado o no han entendido tu sentido de justicia, que en las palabras puedes estar diciendo algo, pero que en la práctica te estás desempeñando de una manera diferente a lo que estás hablando. El cuerpo técnico juega un papel muy importante. Sin embargo, hay que saber establecer muy bien cuáles van a ser los roles de cada quien. Por lo menos los roles desde el punto de vista de qué voy a hacer en el entrenamiento yo. Te toca corregir la defensa, aunque sea el mismo ejercicio para varios, hagan de cuenta, grupos de 5 contra 5 o de 4 contra 4, pero que ese auxiliar se dedique a estar observando y corrigiendo aspectos, por ejemplo, defensivos. Que el otro posiblemente se encargue de hacer lo mismo, pero con aspectos ofensivos, y quizás tú como director técnico te encargues más de la parte de la gestión del ejercicio, de estar motivando a los muchachos para que lo hagan con intensidad, para que se concentren, para que se involucren cognitivamente. Hay entrenadores que lo hacen al revés. Son ellos los que corrigen la parte táctica, la parte técnica o la parte ofensiva o defensiva, y son los técnicos, los auxiliares, los que asumen el papel más importante, el papel directivo, es decir, el de estar motivando, el de estar gestionando la práctica, el de estar cuidando la progresión de las tareas, que es en eso en lo que debe de radicar el trabajo principal del primer entrenador. Entonces, si se trabaja equivocadamente, puede que estemos llevando a cabo una relación de codependencia que termine afectando a ambas partes. Es muy importante hacerte sentir como una persona líder, de autoridad, respetuoso, empático, todo lo que quieras. Pero cuidado que no se convierta en una relación de codependencia, en donde sin ese tipo de líder, el jugador no rinde. Tenemos que poner las condiciones suficientes, necesarias, para que cada vez el jugador no nada más se esté involucrando cognitivamente, como ya lo mencioné, sino también esté madurando, que esté acumulando aprendizaje, que esté siendo mejor táctica y técnicamente, o físicamente, o psicológicamente. El ser mejor significa ser cada vez menos dependiente del consejo del compañero o del consejo del entrenador, o de la corrección, o como lo quieras ver. Y entonces son estos los jugadores que leen muy rápido el partido, que no nada más leen contextos de juego, sino partidos enteros. Porque una cosa es leer una jugada y otra cosa es leer un partido. Y entonces, poco a poco estos jugadores
se van haciendo cada vez más autónomos y es eso a lo que aspiramos, tener jugadores libres, autónomos, creativos y que nuestra función solamente sea el coordinar todos esos talentos, que se lleva tiempo, sí, pero que no es imposible. Si los auxiliares no son de tu confianza, de tu extrema confianza, no tiene ningún sentido que te sinceres. ¿A qué le llamo yo que te sinceres? Pues que digas tus penas, tus miedos, tus molestias, porque muchos de esos auxiliares, en mi experiencia me ha tocado, son afines a los directivos, afines a grupos que están en contra de tu llegada, y entonces, más tardaste tú en quererte hacer amigo de ellos y querer hacer equipo con ellos, a que ellos en el momento que te vayas se ofrecen para asaltar y convertirse en el director técnico del equipo. Y entonces, ese tipo de puñaladas o de situaciones que parecen propias de una serie televisiva o de películas, no, claro que existen, están presentes y son tan poderosas que se pueden ganar el apoyo de un grupo de jugadores que te, como dicen en el medio, como decimos en el medio, que te tienden la cama, que te hacen la vida difícil y que lo único que están esperando es que te vaya mal para que te seas sustituido, pero no por un entrenador de tu nivel, sino por el que ha sido el eterno auxiliar, pero que esta vez quiere una oportunidad. Y eso es muy delicado. Por eso yo siempre trato de sugerir pues que no seamos tan sinceros en muchachos o en el equipo de trabajo que tú... ¿Qué tal? ¿Me escucha, profe? Sí, sí, Darío. Perfecto. Bien, bien. Profe, o sea, escuchándolo atentamente y viendo una vez más, digamos, todo lo que, vamos a resumir, lo que hace el director técnico de fútbol, ¿no? Porque, sinceramente, uno tiene que saber todo de eso y hasta a veces no sabe nada. ¿A qué me refiero? El hecho de que quien no ha vivido y nos ha tocado vivir situaciones de ese estilo, de todas las que he mencionado, me ha tocado vivirlas, me ha tocado pasarla mal, pasarla bien. Entonces, desde ese lugar, vamos a decir, voy a tratar de hacerlo más, a ver si puedo ser lo más sintético posible. A veces cuesta, es difícil porque estos son temas donde lleva mucho abordaje. Pero la pregunta sería, vamos a decir con sinceridad, ¿no? Sin caer tanto en el depende, que es que desde algunos lugares uno es como que, vamos a decir, que escapa al compromiso de la respuesta. Claro. Si tuvieras que elegir de todo lo que mencionaste, si tuvieras que decir, pero con sinceridad, de todo lo que mencionaste, yo por ejemplo te lo puedo decir, pero si tuvieras que elegir una cosa, cuando vos llegás a un equipo, ¿qué es lo que preferirías que, vamos a decir, darle atención o que pase? Bueno, lo que dije al principio, yo lo primero que elijo es ponerme una meta y ponerles a ellos una meta que nos permita trabajar sobre ella. O sea, si no tenemos un objetivo que a largo plazo que nos permita unirnos, que nos dé razón de estar ahí, que nos ayude a encontrarle sentido, identidad a lo que trabajamos, a lo que estamos haciendo, pues entonces no tendría ningún chiste ir todos los días a levantarse temprano, a soportar fríos o calores o inseguridad en el transporte, etcétera. Claro que para mí lo importante es tener claro qué es lo que quiero. Si eso ya está claro, es decir, si ya hay un equipo, si hay un club, si ya las metas están establecidas desde que te contratan, pues entonces ya no hace falta poner ese tipo de meta, sino otra que es ponernos una meta dentro del campeonato. Es decir, vamos a prepararnos para hacer un digno papel, mejor que el año pasado, más competitivos, vernos más como un equipo, levantar la imagen del grupo, del club, de lo que sea. Y entonces, sin eso, yo creo que es muy difícil que todo lo demás se articule.
es un engranaje que requiere de un punto al final, y que si esa punta de la lanza no la tenemos clara, de qué material está hecho, qué calidad tiene la punta, etcétera, nos va a costar mucho trabajo después utilizarla a nuestro favor. Sí. Perfecto, ¿Parece? perfecto. Muchísimas Sí, gracias, Armando. Genial. a ti muchas gracias. ¿Alguien Eh, más de intervenir ahora, aprovechando este espacio? adelante. No, profe, como que nadie más en este momento en el chat y nadie pidió la mano. Pueden continuar. Muy bien, ya estoy terminando. Eh, Conceptos tácticos, ya es la primera parte de la plática, ha sido aspectos de gestión, ahora trataré de hablar de aspectos relacionados ya con el fútbol, ¿verdad? Porque todo esto pues no tendría mucho sentido si no lo aterrizamos en aspectos de fútbol, ¿verdad? Los aspectos o los conceptos tácticos que por lo menos a mí me interesan de inmediato es, número uno, los perfiles. O sea, acostumbro a trabajar la primera sesión viendo qué tanto saben hacia atrás, qué tanto no se caen cada vez que se desplazan, si saben o no saben, capaz que se cruzan con sus propios pies y se caen, si saben hacer un retardo cada vez que alguien los trata de regatear o de desbordar, saben manejar su centro de gravedad, se saben aproximar al adversario, saben competir por alto, saben meter el cuerpo, saben meter las manos, etcétera. Esos elementos que tienen que ver con este lenguaje corporal propio del fútbol son de lo primero que yo observo. ¿Por qué? Porque me da un mensaje, me da un indicio, pues qué tanta experiencia tienen en el fútbol competitivo, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser competitivo a alguien que no sabe qué es eso? No lo ha vivido, no lo ha experimentado, y es muy difícil si no le enseño primero lo que necesita para poder ser competitivo. Después, las distancias de relación. Por lo menos en un fútbol organizado va esto a ser muy importante, porque un sistema de juego no es otra cosa más que la distribución de los jugadores en el espacio de juego, y que en el momento en el que la pelota comienza a rodar, en ese momento existen una serie de situaciones, de contextos que se van apareciendo una y otra vez, y que se requiere de ciertas distancias de relación para que no se haga un amontonamiento después incontrolable. Entonces, para mí es muy importante esto de las distancias de relación. Yo divido la cancha en pasillo central, pasillos interiores y pasillo exterior, y zona 1, zona 2 y zona 3, y eso me sirve mucho para trabajar mediante cuadrantes, en ejercicios en espacios reducidos, las distancias de relación. Jugar fácil pero rápido es uno de los principios que más me ha acompañado, o esos conceptos que más me ha acompañado a lo largo de casi todos los equipos. Es muy importante para mí que se juegue bien, que se juegue con técnica, que se juegue con inteligencia, con lo que quieran, pero tratar de jugar fácil para no meternos en dificultades. Y el jugar fácil implica el saber aplicar conceptos. Sin embargo, a veces el jugador, por estar acortándose de los conceptos que tiene que aplicar, alenta su juego. Y entonces es un reto importante el hacerlos que recuerden los conceptos, que los apliquen de manera fácil, y que lo hagan de manera rápida para que sean realmente sorpresivos al momento de atacar o al momento de defender. Jugar en zona. Me parece que a ciertas edades, yo creo que al principio, o sea, al principio me refiero a la iniciación deportiva, la presión es una cuestión biológica. El pressing, la recuperación de la pelota, lo vemos mucho en los niños de 3, 5, 4, 6 años. Pero ya más grandes, cuando comienzan a entender que el fútbol es organización, que el fútbol tiene fases, que el fútbol tiene momentos, entonces jugar en zona va a ayudar mucho a que el equipo tenga sus distancias de relación y se sepa escalonar y sepa cómo va a actuar dependiendo del adversario en turno. Donde están dos aparecen tres. O sea, este tema de las superioridades es algo que también todo el tiempo me tiene que estar acompañando. O sea, superioridad en las esquinas, superioridad en ataque, superioridad en defensa, todo el tiempo convencerlos de que si somos más, le podemos ganar a cualquiera. Solamente así. Si nuestros equipos están llenos de talentosos y son de los primeros lugares en la tabla, y los partidos se definen por el talento individual, pues quizás te puedas dar el lujo
de que no aparezcan tres en donde hay dos. Pero cuando no este es el caso, pues va a ser muy importante el enseñar que el juego, entre más colectivo se practique y entre más organizados estemos, vamos a poder ser igual de fuertes que cualquier otro. Acuérdense de eso que decían, que va a haber un momento en donde la disciplina va a llegar a derrotar a la inteligencia. Volantes interiores finalizadores. Ese también es algo que he venido tomando muy en cuenta en diferentes modalidades, en fútbol 7, hasta en fútbol 5, incluso obviamente en fútbol 11, que no se utiliza como tal el volante interior, pero los jugadores que lleguen de atrás. O sea, desde un principio yo descubrí que el jugador que llega de atrás es un jugador muy difícil de marcar, y que si este jugador llega de atrás convencido de que tiene que finalizar, de que tiene que convertir, es un punto muy importante que puede colaborar a nuestro equipo. Si lo hace de manera temerosa, insegura, esperando a que tú le digas cuándo, entonces ahí el volante interior finalizador, pues no cumple con lo que tú estás buscando. Aquilatar la posesión del balón es otro concepto importantísimo para mí. ¿Por qué? Porque hay muchos ejercicios en donde se pierde el balón y el auxiliar les pasa a otro. En este afán de progresar, en este afán de seguirlo haciendo, de no perder el tiempo en ir por el balón, cuando para mí no es perder el tiempo, es al contrario, es ganar en la formación, porque el chavo que sigue su pase, que chuta y la manda hasta fuera de la grada, y va por el balón, te tiene que dar toda la vuelta, tiene que saltarse el alambrado, meterse al pasto que está muy alto y sacar la pelota de ahí, etcétera, etcétera. Pues eso lo hace aquilatar la posesión, aquilatar su manera de tirar, ya no nada más es mover la pierna por moverla, sino que ya sabes que tienes que tirar con cierta dirección, con cierta intención, y que ya, bueno, si la técnica te traiciona, pues la tendrás que ir mejorando cada vez, una y otra vez, para que aquilates la posición del balón. También aquilatar la posición del balón significa que esos ejercicios que yo hago mucho de finalizaciones, de llegadas, por ejemplo, 6 contra 4, en media cancha, cuidar que no se exagere en esa parte y que se pierde la pelota, bueno, pues otra oportunidad, y otro, como si fueran outs del béisbol, ¿no? Y no, el fútbol no es secuencial, el fútbol tiene transiciones, y si se pierde la pelota constantemente, eso implica recuperarla, en vez de que el mayor esfuerzo físico se lo dediquemos al ataque, a convertir, a buscar oportunidades, se lo estamos dedicando a corretear al que lleva la pelota, o tratar de recuperarla, o tratar de que no nos hagan daño. Y eso lo trato de corregir. Ganar los duelos individuales. Sumamente importante en ataque y en defensa que el jugador se mete en la cabeza que cada vez que tiene un adversario directo, tendrá que sacar sus recursos, obviamente entre más lícitos o legales posibles, pues va a tener menos riesgo de que sea amonestado o expulsado, pero que sus recursos le ayuden a superar a su adversario directo. O sea, si eres extremo, le tienes que meter en la cabeza, tú llévatelo. O sea, cámbiale de dirección, cámbiale de velocidad, engáñalo, cámbiate de lado, busca la manera de llegar al fondo. Lateral, lo mismo. No te dejes. Él te va a hacer esto, él va a querer sacar provecho de esto y de esto. Tú tendrás que orientarlo a la banda, taparle el centro, anticiparlo, pero tienes que encontrar la manera de ganar ese duelo individual. Y finalmente, que tiene que ver con muchos de los conceptos anteriores, terminar todas las jugadas, terminar todos los ataques. Equipo que pierde la pelota una y otra vez en el centro de la cancha, es muy probable que termine siendo derrotado por contragolpes y que ni cuenta se dio cómo perdió. Y entonces, por eso es importante enseñar a que todas las jugadas terminen con tiro a gol, con tiro de esquina, con lo que sea, pero no estarlas dejando. Un motivo de molestia en los entrenamientos es eso, el que no terminen la jugada, el que manden un pase por mandarlo, el que se lo quieran llevar a su oponente directo y no lo superen, no lo rebasen, y que se queden y no traten de hacer algo para cortar ese ataque, que es un inminente contraataque. Entonces hay que trabajar mucho sobre eso.
¿Cuáles son las principales restricciones o como ahora le llaman constreñimientos que son más empleadas frecuentemente? Bueno, yo combino mucho el número de toques, es decir, jugar a 2 toques, jugar libre, jugar a 1 toque, combinar, el tercer jugador hace pared, el tercer jugador se activa y juega libre, el tercer jugador tiene que jugar siempre a 2 toques, todos son libres de jugar el número de toques que necesiten, excepto el tercer pase, etcétera, etcétera, etcétera. Estilos tácticos antagónicos. Me encanta que cuando jugamos espacios reducidos, por ejemplo, un doble área 5 contra 5, que un equipo asuma la posición de modelo presionante, de querer recuperar la pelota, y el otro equipo asuma su posición de jugar replegado, de jugar al contra y de jugar con la desesperación del rival. Eso me lleva al siguiente punto, presión con el factor tiempo, es decir, buscar que algunas tareas tengan que ver eso. Decirle, por ejemplo, este equipo tiene 3 minutos para empatar y el otro equipo ya va ganando 1-0. Y este factor tiempo es irlos preparando a lo que puede ser un posible ambiente de juego, un simulador de competencia, como dice aquí. Arbitraje cargado. Todos tenemos un jugador que le encanta hacer personales, a no soltar la pelota cuando el compañero está libre, a tirar cuando tiene a alguien solo, desmarcado, a querer ser el virtuoso, el de las florituras, porque lo ve en la tele, porque se lo aplauden en su pueblo, porque se lo aplauden en su barrio, y llega un equipo con un entrenador, con un sistema de juego, con toda una organización, por lo menos futbolística, más o menos decente, y ese jugador, en vez de que contribuya, en vez de que sube, termina estorbándole al engranaje del equipo. Y entonces es buen momento para aplicar un arbitraje para que ese entorno lo vaya, vamos a llamarlo de esta manera, lo vaya educando, lo vaya formando ante la adversidad. Y después inmediatamente hablar con él para hacerle ver que esto está sucediendo en un ensayo. Ahora imagínate qué va a pasar en un partido de veras. Las inferioridades, siempre estamos, o muchos entrenadores siempre están trabajando casi todo en superioridad. Y cada vez que corrigen, o cada vez que motivan, o cada vez que se preocupan o se acuerdan de su equipo, se están acordando en términos de superioridad. Pero también las inferioridades van a resolver los partidos. Yo me acuerdo de muchos partidos, muchísimos, de que el factor determinante fue ganar los duelos mano a mano, o el saber defender, el no estar nervioso, el saberse controlar, el estar jugando con uno menos. O sea, esos aspectos tienen que ver mucho y se pueden entrenar y se tienen que entrenar. Y bueno, simuladores de competencia, como ya expliqué, cómo juega el otro equipo, más o menos jugar nosotros parecido. No se trata de un videoanálisis ni ir a grabar al rival, porque, ¿me entiendes? O sea, a veces las situaciones, el contexto no te lo permiten, pero tú sabes que si va en primer lugar de la liga y que el equipo es de determinado barrio, que tiene determinado, tú ves en las fotos el tipo de chavo que juega en ese equipo, pues ya más o menos te vas haciendo de una idea cómo ha de jugar. Entonces, quizás tenga juego directo, quizás las divididas siempre saque un brazo, un codo, compita de una manera no tan leal, etcétera. Y ante ese contexto, ante ese entorno de competencia, pues los tenemos que preparar para competir, sin conocer al adversario, pero sí imaginándote por tu experiencia que es muy probable que eso suceda. El modelo de juego, bueno, la formación 4-2-3-1, 4-1-4-1, quizás 3-4-3, o sea, no soy mucho de casarme con una formación. Creo que abona más el que te dominen los conceptos, que sepan qué hacer en determinadas formaciones. ¿Son importantes? Sí, muchísimo, pero bastante. No se compare el ataque con un delantero que con 3 o con 2. O sea, los comportamientos, las intenciones tácticas cambian por completo. Pero no soy muy, escogí 2 de las tantas que hay de cada posición, 2, 3 a lo mucho. Traté de escoger las que consideré en este momento. No significa que antes no hubiera considerado otras o que mañana no vaya a considerar otras diferentes.
Portero de presencia y atajador. O sea, si no maneja bien los pies, si tiene dificultades porque es alto, porque no tiene muy buena técnica, todavía lo puedo yo aceptar. Pero sí que tenga presencia, que sea, que tenga buenas manos, que es lo más importante de un portero, más allá de lo demás. Laterales, anticipadores, marcadores, o sea, principal función defensiva. Centrales, rápidos, sobre todo eso. No agregué, pero hay un aspecto que es importante. Me ha sucedido mucho, jugadores de buena presencia física, de buena técnica, pero muy distraídos y muy miedosos en el juego aéreo, de mala salida porque se ponen nerviosos. Entonces, de nada sirve. Prefiero jugadores rápidos, de buena salida y de buen juego aéreo, que complemente las dificultades del atajador, como lo están notando. Contenciones siempre delante de los zagueros. Hay quien les gusta que vayan, que aprieten, que se alejen de la línea de 4 o de la línea de 5. Yo prefiero que sea un jugador, como le llaman, un fijo, un 5, un jugador que se encuentre a 10 metros por delante, a lo mucho, de la línea defensiva. Eso sí, si pongo dos, por ejemplo en el 4-4-2 o en el 4-2-3-1, que sean reboteros por excelencia, o sea, que sepan muy bien ubicarse para ganar los rebotes, sabiendo que nuestro estilo en un 4-2-3-1 es muy probable que se aplique o en un 4-1-4-1 o 4-4-1-1, que apliquemos un estilo de juego directo y entonces aquí tener uno no alcanza para ganar los rebotes. Por eso en sistemas o formaciones que utilizamos, pues se ponen dos contenciones, dos jugadores por el centro, tenemos muchas posibilidades de ganar el rebote si estamos jugando este fútbol directo o si el adversario está jugando fútbol directo, que es muy común también que suceda en los torneos, en los partidos juveniles amateurs, que muchos equipos juegan al pelotazo, a lanzar a los extremos, al 4-3-3, al clásico fútbol llanero, agarra la pelota el defensa, se la da al medio y el medio lo único que hace es patear, como rugby, ¿no? Patear hacia el frente para que el extremo arranque y le gane en velocidad, ni siquiera en habilidad, y de ahí ya sea que enfile o ya sea que centre. Ante ese fútbol que pudiera parecer en un medio mucho más formal, mucho más profesional, un fútbol muy primitivo, tengo que convencer a los jugadores, sobre todo a los zagueros, que ese estilo es el más fácil de controlar, con un buen juego aéreo, con buenas anticipaciones, marcando bien, siendo rápidos en las coberturas, en el juego sin balón, y entonces eso es muy importante. Y por último, que tenga, o que sepan ellos jugar en relación con la línea del balón, es decir, el contención generalmente está detrás de la línea del balón, por lo menos en esas etapas formativas, en donde quizás no todos sean unos jugadores fuera de serie y talentísimos, pues por lo menos que aprendan a jugar detrás de la línea del balón, ya después que venga lo que sea necesario de acuerdo a las competencias, al talento de cada muchacho. El centro delantero es muy importante que sea tácticamente disciplinado, porque están acostumbrados los jugadores a creer que ese es un cazagoles. O sea, como ven a Borghetti, a Hugo, como ven a los grandes delanteros que no se movían de ahí, sí, pero son delanteros de hace 20 años. O sea, el fútbol ha cambiado, el centro delantero tiene que venir a tapar la salida de los centrales, convencerlos que el primer defensor es el centro delantero y que el primer atacante es el portero. Si eso no se convencen desde los primeros entrenamientos, después te va a costar muchísimo trabajo. Un centro delantero, por lo menos en lo que yo pretendo, que es un 4-5-1 generalmente, tiene que tener mucha movilidad, porque si no es muy predecible. Tiene que salirse, tiene que marcar diagonales, tiene que saberse botar, tiene que saber ganar la espalda, tiene que saber jugar detrás de la línea, saberle ganar la espalda, verle el número al saber botarse, de pronto arrancar en diagonal. Movimientos clásicos de un delantero inteligente. Esto obviamente acompañado de un movimiento de los medios que tienen que cerrar en diagonal para ocupar el espacio que dejó este centro delantero del que se está moviendo. O sea, no creo en centros delanteros tan clavados, de tanta referencia, con poca movilidad, que sean poco provocativos. El centro delantero yo lo concibo como un jugador
que se mueve, que cumple. En fútbol mexicano está Oribe Peralta, el Cepillo Peralta. Es provocativo, es disciplinado tácticamente, tenía, pues ya es un jugador veterano, mucho gol, mucha movilidad, un jugador muy completo, ¿no? Exteriores, extremos, medios por fuera, lo que utilices, 4-4-2 con medios por fuera, 4-3-3 con extremos, wings. Delanteros tienen que ser en el 1 contra 1, ligeros, versátiles. Yo los jugadores que tienen una masa muscular o que tienen sobrepeso, o que su fisionomía es jugadores musculosos, de espalda ancha, de potentes en el arranque, yo no los concibo por fuera. Yo respeto y he visto a jugadores profesionales con ese físico jugando de laterales, de extremos incluso, pero dentro de mi idea de juego, yo los prefiero ligeros y con versátiles. Me refiero a jugadores que puedan ocupar, se puedan ellos ocupar o puedan ellos contribuir siendo laterales, siendo carrileros, siendo extremos, siendo volantes, o sea, sacarles el mayor provecho posible por el contexto que ya les platiqué. Los interiores tienen que ser los jugadores más técnicos del equipo, jugadores de buena recepción, de buena condición, de buena pegada, de buena lectura de juego, porque ellos, junto con el contención, le van a marcar los intervalos al equipo, cuándo presionar, cuándo regresar, cuándo cerrarse, cuándo ampliarse, es fundamental. Y bueno, entrenamientos que sean caracterizados por ser intensos, puntuales, así haya 1 o 2 jugadores si se trabaja a las 4 de la tarde, que haya 2 jugadores, con esos 2 empiezo. O sea, ese tiene que ser un mensaje importante. Optimizados, es decir, ya no hacer cosas que estén después de sobra, que no nos ayude de gran cosa. Es que, ¿para qué sirve esto? Pues no sé, se me ocurrió. No, todo hay que tener una utilidad sabiendo que tienes el tiempo en contra. Tareas poco variadas, pero muy tácticas. Es decir, no soy de los que creo que hay que aprenderse 500 ejercicios y cada vez llegar y sorprender al jugador con cosas que a veces ni siquiera las terminan de entender. Prefiero pocas, pero muy bien hechas y que tengan variantes cada una de ellas, pero que sí vayan generando ciertas acciones necesarias. Y siempre terminar con fútbol. O sea, no concibo un entrenamiento que termine con otra cosa que no sea un 6 contra 6, un 8 contra 8, un 11 contra 11, lo que sea digamos que alcance, pero a eso van, a entenderse, a jugar, a competir, a ponerse retos entre ellos, a apostar el refresco, lo que sea, pero siempre es importante terminar con fútbol. Bueno, el clásico torito, volantes interiores finalizadores, como dice aquí, este ejercicio que tenemos aquí, como están viendo, es un 2 contra 2 en media cancha y luego otro 2 en la otra media cancha, pero tenemos 3 comodines. Pero bueno, antes de llegar a esto, tenemos un clásico rondo, torito, como sea. Aquí lo que es ponerlos en las esquinas. Si lo dejamos en la esquina ya valió. Hay que pedirle movilidad, que se esté desmarcando, que esté generando la línea de pase que necesitamos. Juego de posesión, 3 equipos, 2, 3 anaranjados, 3 blancos y 3 amarillos, para que juguemos siempre 6 contra 3 contra 6, depende de lo que tú pidas para el juego de posesión. Entonces, puede ser que después del rondo nos pasemos a esto, las filas cruzadas. Todo el tiempo estoy trabajando fila cruzada para manejo de perfiles, para corregir la técnica, para observar el arranque. Para mí es muy importante el centro de gravedad, la aproximación, la manera en la que hace estos primeros 3 o 4 pasos que va a dar. Para mí son súper importantes para saber qué tanto él está acostumbrado a convertirse en un jugador de reconversión, que pasa de una fase de ataque a una de defensa y viceversa. Juegos como este, que es otro tipo de rondo, donde hay, en vez de ser 1, tenemos 2, ¿no? Pero en vez de ser 1, tenemos 3, pero que no se puede pasar el para acá, entonces nos permite ciertas combinaciones, pases diagonales, todo lo que podamos trabajar que genere una muy rica variedad de combinaciones. Por eso este tipo de ejercicios como este, o como este donde el jugador gira, no nada más, es muy útil, bastante necesario. Fíjense,
2 contra 2 con 3 comodines, pero aquí lo que juega un papel fundamental es el giro, o dejar de espaldas, a tocar de espalda un toque, o girar y tocar, o apoyarse, pero aquí hay que combinar pase profundo, pase en amplitud, pase largo, pase corto, conducción, giro, o sea, combina una gama muy, muy importante de formas de progresión. Entonces, ejercicio para zona 2, muy interesante. Ejercicio para distancia de relación, dividir en cuadrantes, el jugador aprende a encontrar, o todos los jugadores aprenden a colocarse, o todos excepto algunos, como estamos viendo en el ejercicio, esas palabras diferentes, novedosas de ahora, en la teoría de la complejidad, lo que habla Seguirur, todos ellos hablan de atractores. Entonces, todo es un caos, todo el mundo se está moviendo, todo el mundo está en una situación de una especie como de desorganización organizada. Sin embargo, dentro de todo ese caos hay algo o hay alguien que sí está tomando un punto de equilibrio, que es el que atrae el caos de todos los demás. Ese punto de equilibrio puede ser el contención, puede ser el medio creativo, puede ser el central o el jugador que ustedes deseen. Aquí es el comodín. Entonces, todos respetan una distancia de relación, pero el atractor, el que juega ese papel fundamental, es el comodín, es el contención o el volante libre, o si es 4-2-3-1, pues tenemos uno con esas características que medio centro organizador, vamos a llamarle como le llaman los italianos en el calcio, le llaman el regista. Entonces, ese es el medio centro organizador. Bueno, después, combinaciones, como ya lo dije, pases en amplitud, pases de apoyo, alargar la cancha, cada vez que somos profundos tenemos que ser anchos, cada vez que hacemos un pase diagonal tenemos que hacer un apoyo, combinar el apoyo con la descarga, con la amplitud, con la penetración. O sea, yo me he dado cuenta que es la clave para que el equipo se suelte y pueda encontrar diferentes salidas. Ganar duelos individuales, trabajar el 1 contra 1 puede ser también un elemento fundamental, como ya lo dije una y otra vez. Las finalizaciones, o sea, es muy importante que el equipo tenga formas de llegada, sobre todo que el extremo aprenda a cerrar, el extremo se queda casi siempre aquí, a lo mucho corta acá, o corre mal y se pone aquí, o se equivoca y viene hasta acá, cuando tiene que correr acá, a la esquina del área, para que el centro se le pase al centro delantero, o si el centro delantero con movilidad ocupó una banda y él fue el que centró, pues entonces que aparezca un jugador de exterior y que aparezca en la zona del centro de manera sorpresiva. La pasada por pasa, lo que también se trabaja mucho. Entonces, fíjense, de las finalizaciones al espacio reducido que estamos jugando aquí, como lo vemos, ya sea el 5 contra 5 con los jugadores por las bandas de apoyo, o 5 contra 5 sin jugar. Acá hay yo le llamo entradas, llegadas, le llaman otros. Acá hay 4 jugadores con 2 en el centro contra una defensa 2 con 3. Yo no la colocaría así, para mí es importantísimo colocar línea de 4, o sea, 4 y 1, no 2 y 3, porque estos son gigantescos y obligan a estar sí o sí salir a la cobertura, cuando muchas veces lo único que tienen que hacer es acompañar la jugada hasta que venga el lateral a ocupar su lugar, y eso se da muy fácil trabajando con línea de 4. Aquí la posición de la jugada es exactamente muy parecido, como lo estamos viendo aquí, pero ya con casi todo el equipo, que hay 4, 5, 6, 7 y el portero, que hay un 8 contra 8, con 2 mini arcos contra una portería oficial, pero aquí ya hay lo que no había en esta, por ejemplo, ¿no? Aquí es lo que yo tanto estoy pidiendo, que era que hubiera continuidad, es decir, que la jugada no termine cuando la pelota la recupera un amarillo, sino que el amarillo tenga la posibilidad de hacer una transición y poder buscar el ataque. En cambio aquí, pues gracias, a recuperar el verde, la reviente, que la agarra aquí el profe y otra vez arrancar la que sigue. Jugar fácil pero rápido, un partido completo donde los colocamos de acuerdo a lo que necesitemos, terminar de esa manera, puede ser utilizando conos para marcar ciertas zonas, como ya le expliqué, que el jugador sepa distinguir, colocarse en el centro y colocarse en el interior y colocarse en las bandas. Y bueno, partido completo, como lo están notando acá, ya sea con o sin comodines, pero siempre terminar con esa sensación de que jugamos partido, de que jugamos gol. El recuento final, no todos los que empiezan acaban la travesía, hay jugadores que se bajan del barco,
Hay profes que se bajan del barco, auxiliares, el propio entrenador. No partir de supuestos, yo se lo dije, quiere decir que ya lo aprendió, por supuesto que no. Hay ciertos jugadores, como ya les dije, estos jugadores que tienen problemas de retención, no porque sea un problema psicológico ni por nada de eso, sino porque su formación ha sido tan deficiente que no los ha ayudado a retener cosas importantes en el fútbol. Entonces, a falta de estar con la repetición y duro y dale en Pumas, por ejemplo, que todo el tiempo estaban con lo mismo, que no vote, que no vote, que no vote, o pásale, te apoyo, tanto que te dicen eso, que se te graba en la memoria, no nada más motriz, sino también en tu memoria operativa, en tu memoria a largo plazo. Ahí está guardado y eso es como vas formando un jugador inteligente, tácticamente hablando. Un jugador como el de hoy se ha hecho ya menos genuino. O sea, muchos chavos van contigo a entrenar, pero su tirada es otra. O sea, su tirada es encontrar un equipo que les pague los fines de semana. He tenido jugadores que entrenan de lunes a viernes conmigo. El viernes en la noche se van a echar un partido que les pagan por jugar. El sábado no van al partido mío porque se van a otro partido que les pagan. Y el domingo a otro partido que les pagan. Y finalmente lo único que están haciendo de tu entrenamiento es sacándote provecho y tú creyendo que están poniendo de su parte para que se forme un equipo poderoso, un equipo cohesionado, y realmente están viendo por sus intereses. Y no necesariamente ya es colocarse en un equipo profesional, simplemente es ganarse unas monedas practicando fútbol y poniéndolos prácticamente de gratis, casi siempre. Hoy en día el jugador recibe becas económicas que antes no existían, eso también influye mucho en nuestro contexto. En México a los chavos de 15, 16, 18 años les dan becas a estudiar, becas de apoyo, hay varios tipos de becas, jóvenes con talento y no sé cuántas hay. Esas becas a veces es un dinero que no tiene ninguna obligación, o sea, no los obligan a hacer nada. Y entonces eso los hace el eterno chavo que no estudia, que no trabaja y que agarra el fútbol nada más como hobby, como entretenimiento. Y eso antes no existía, esa situación. Se juega por dinero desde muy joven, antes ser un jugador que ganaba sus centavos en las talachas, era un jugador que venía del profesionalismo, que lo hacía por mantener a su familia, porque no había tenido oportunidad de quedarse en el profesionalismo, por la edad, por el medio que a veces es muy injusto. Pero ahora se ha ido degradando toda esta situación, que cualquiera ya cobra por jugar. La verdad, antes eran jugadores, como ya lo dije, y ahora ya cualquiera. Y entonces ese factor te hace también que ya no tengas los mejores, porque están acostumbrados desde muy chicos, desde los 15 años, 14, a que les pagan por jugar, no que paguen una colegiatura por estar contigo, aunque tu formación, tu educación, tu entrenamiento sea de alta calidad. No, ellos buscan otras cosas, como ya lo estoy mencionando. A veces también hay que reconocer, me ha tocado casos de chavos que están involucrados en que uno ni siquiera se imagina, en situaciones de delincuencia organizada, llegan a cometer robos en el entrenamiento, las carteras, los balones, la ropa, los zapatos de los compañeros, o sea, un ambiente muy, muy feo. Entonces hay que tener también consideración. El entrenador madura en la medida en que aprenda a gestionar todo esto, como ya lo estamos platicando, obviamente sin caer en esas dictaduras de las que yo hablaba al principio. Así que muchos, al final de cuentas, dicen, yo todo se lo debo al fútbol. Yo diría, en mi caso personal, el fútbol me quedó a deber mucho a mí. Miles de veces puse para el arbitraje, completé para comprar un balón, completé para pagar unos uniformes, etcétera. Entonces son más lo que a mí me debe que lo que yo le termino debiendo. Pero cada quien tiene su entorno, su vida, su historia, y eso no significa que esté yo molesto con el fútbol, al contrario, me ayuda mucho, me la paso muy bien, y de eso es de lo que vivo actualmente, así que no podría yo ser eh, ingenuo, insensato, pero pues aquí seguimos. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad recordar muchas cosas que ustedes hacen en la práctica y que pocas veces en esas pruebas se habla de cosas ya tan personales. Muy amables a todos. Muchas gracias. Bueno, profesor Armando, muchas gracias a usted por este espacio tan valioso
todos los aportes que nos haga por el bien y el crecimiento de cada uno de nosotros. Hacer dos intervenciones, se van a ver más. Entonces, no tiene nombre, entonces quisiera pues, que al menos se presente el primero, que Daniel Rojas iría en su segundo turno. El primero que levantó la mano, no me aparece registrado, por favor. Sí sería bueno saber con quién estamos hablando, su nombre y intervenir en lo que usted requiera en este momento. Gracias. ¿Cómo está, profe? Gusto de saludarlo. Daniel Rojas, de Santa Cruz, Bolivia, preparador físico de segunda división. Mi consulta, me quedé ahí con el profe Armando. Bueno, en muchos países la cultura difiere, digamos, de un club a otro, de cómo se maneja. Y mi pregunta o mi consulta es, ¿qué tan beneficioso puede ser otorgar una beca, una media beca a un jugador joven que tiene proyección, pero de que socialmente no está rodeado de buenas personas, por decirlo así, digamos, el medio familiar, la interacción social en el colegio? ¿Será que se puede necesitar algún tipo extra de psicólogo o de otro profesional para que esa beca valga la pena, o realmente, digamos, quiénes serían, digamos, los que de verdad se merecen una beca o una media beca en un club? Bueno, es una cosa muy personal, ¿verdad? No significa que yo tenga razón ni que yo vaya a contestar como tenga que ser las cosas en todos lados, como ya bien lo dijiste por el contexto. Para mí las becas tienen que otorgarse para los más chiquitos, cuando realmente la familia tiene la necesidad de que la escuela de fútbol lo apoye. O sea, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a esas edades me parece que son súper importantes, cuando los papás, por más esfuerzos que hacen, pues no tienen para poder pagar la colegiatura del joven, y aparte de eso, pues los transportes que tienen que pagar para ir a entrenar todos los días. Ya los más grandes, si quieren entrenar todos los días y si no cuentan con los recursos, pues yo lo veo muy complicado, porque si el club es visto como una empresa, como una organización que necesita de recursos para poderse mover, pues si no es con las colegiaturas de los jugadores, ¿de dónde va a obtener recursos? O sea, ya se acabó esa época que tocabas puertas y que pues me va a ayudar tal empresario, me va a ayudar tal escuela, me va a ayudar tal club, me va a ayudar la ONU, la UNICEF, la no sé qué, que Messi me va a mandar dinero. No, esos son sueños. Esos no son cosas que sucedan con tanta frecuencia. Pasan, sí pasan, pero en uno en 20,000. Yo, por ejemplo, llegué a tener una alumna mía, de la edad que yo daba clases, ella era la responsable del otorgamiento de patrocinios de Nike. Me decía, no, nosotros tenemos años de no patrocinar a nadie. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que es dinero que no funciona, son dinero, es un producto en especie que no ayuda de gran cosa, porque generalmente quien te lo pide es un target que no corresponde al que nosotros estamos buscando. Entonces, regalarle unos zapatos de 2,500 pesos a un chavo que los va a terminar vendiendo, ni siquiera los va a terminar usando, ¿no? Entonces, ellos prefirieron, en ese entonces que me contó esta alumna eso, prefirieron apostar por los influencers, por la gente que sale en las redes sociales. Ustedes ya bien saben quiénes son. Así que yo sí creo que si el joven va a ir a entrenar todos los días, va a tener que recibir un entrenamiento de calidad con un profesor que te va a cobrar, pues es muy difícil encontrar que alguien absorbe esos gastos. Si hay perdón por la expresión, pero si hay un rico, un loco que va a absorber el pago de todos esos, pues que beque a todos, pero que no le deje de pagar al entrenador, porque al final de cuentas se preocupa más por becar a los jugadores, aunque al entrenador no le pague. Eso sale contraproducente. Sí. Mejor que paguen poquito, pero que no se atrasen con el que hace el trabajo principal, que es estar ahí 20 minutos antes de que empiece y se va media hora después de que termina. ¿No crees? Listo, profe, muy agradecido, gracias. A ti, muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Hay alguien que levantó la mano, pero no tenemos cómo identificarlo. Entonces, el profe, por favor, que levantó por ahí la mano.
Si todavía quiere intervenir, tiene el turno para que lo haga. Sí, aquí veo una manita levantada, sí, cierto. Sí, pero no Adelante. sabemos si nos está oyendo. sí, porque hace rato levantó la mano, pero no sabemos si fue intencional o no, porque tampoco tiene escrito. Ah, ya, creo que está hablando. A ver, dale. No, pero ese fue Kevin, el que habló. Ah, entonces era otro. Bueno, Sí, es un profesor que no tiene, yo hombre. no tenemos la mano levantada hace Bueno, rato. Bueno, si no, entonces otra persona que de pronto mientras, sí. no sé, alguien quiere preguntar algo, intervenir, con confianza, el profe ya habla bueno. Jefferson dice, profe, una consulta. Jefferson Arredondo, de Perú. ¿Qué considera usted necesario para que exista real transferencia en el juego? En el chat. ¿Qué considera usted necesario para que exista real transferencia en el juego? Bueno, yo lo que te escuché es que me preguntas que qué considero necesario para que exista real transferencia, fue lo que preguntaron. Sí, señor, la transferencia al juego. Bueno, pues ya, pues, entre más reales sean las situaciones de entrenamiento, pues va a haber más transferencia. Lo que acabo de explicar de generar situaciones de restricciones de tiempo, de arbitraje cargado, de todo lo que acabo de explicar, con eso estás generando diferentes tipos de transferencias que están relacionadas muy directamente con los contextos de juego que se les van a presentar. O sea, esa idea de las transferencias sí está perfecta, pero hay que reconocer que son muchos contextos los que van a aparecer. Entonces tenemos que hacer muchas transferencias para cada uno de esos contextos que van a aparecer. O sea, quedarte con uno menos, ahí hay un contexto al que tenemos que entrenar y tenemos que preparar. Jugar con un arbitraje en contra es otro contexto que tenemos que preparar. Jugar con un jugador lastimado es otro contexto. Atacar con 3 es otro contexto. Defender con 4, con un equipo que ataca con 3, etcétera, etcétera. O sea, eso, entre más real que sea, y terminar todo con partido, o con mini partidos, o con espacios reducidos, pues es lo ideal para que sucedan este tipo de transferencias que tienen que ser positivas. Es decir, hay otro tipo de transferencias que son negativas y que no contribuyen a lo que estamos buscando nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más? No hay nadie. Eh, todos quedaron como muy concentrados con su charla durante todo este tiempo. No sé, por miedo, no sé. ¿Qué fue lo que No, pasó? de pronto Archila, que es inquieto y le gusta preguntar porque trabaja también con estas categorías. Archila ¿A es quién? un amigo que yo sé que le gusta preguntar. Juan Eugenio es otra persona que yo lo veo por si quiere preguntar. Aprovechemos que esto no se ve todos los días, profesores. Que las veces que lo vemos por Facebook no tenemos acceso a hablar con él directamente. Juan Eugenio. Gracias. Adelante. Bueno, un cordial saludo a todos y muchas gracias, profesor Armando, por la ponencia. Tengo una pregunta, profe. Dentro de la gestión de los equipos juveniles, hubo un momento en la charla que nos hablaba de aquellos chicos que no son tan buenos, darles la oportunidad, brindarles posibilidades para que mejoren en sus falencias, hacerlos importantes dentro del equipo. Hay chicos que llegan a estas categorías juveniles con muchos problemas motrices. ¿Qué consejo nos puede dar para gestionar y mejorar o corregir esos problemas motrices en esas edades que es tan difícil por su proceso madurativo? No, muy bien. Yo lo que hago es yo los integro. O sea, no les pongo un trabajo específico como de niño chiquito. O sea, de saltar conos, de hacer movimientos circulares y todo lo que le pones a los niños porque ellos ya tienen un proceso de maduración diferente. Es decir, ya están más conscientes de lo que les falta, de lo que finalmente llevan, ¿qué te gusta? 15 años, que llevan 15 años, o sea, que a los 3 comienzan a caminar, llevan 12, 13 años conviviendo en la sociedad, vaya, o sea, que tengan problemas de motricidad fina, sí lo entiendo, pero eso no significa que no sepan caminar, que no sepan correr, que no sepan voltear la cabeza, etcétera. Entonces, yo trato de que ese tipo de muchachos participen en el juego, aunque tengan fallas técnicas, pero que participen, porque alguna virtud va a aparecer.
¿Sabes cuántos futbolistas han llegado con enormes problemas coordinativos impresionantes, laterales y centrales? Muchísimos, a nivel mundial. Sin embargo, por su entereza, por su vocación, por su entrega, todo, su valentía sobre todo, se han hecho muy buenos jugadores. Entonces, capaz que ese chamaco que no tiene la coordinación motriz esperada por nosotros, se convierte en un extraordinario marcador de punta, que se sabe anticipar, que se hace mañoso, que tiene buen físico. El que esté descoordinado no quiere decir que no tenga músculos. O sea, puede ser un chamaco muy útil para el equipo, para contención, para lateral, para lo que tú quieras, hasta para el trabajo sucio del grupo. Pero no desperdiciarlos, porque de por sí que hay pocos, y luego poniéndoles peros, pues nos vamos a quedar sin nada, y nos vamos a acabar la gallina de los huevos de oro. Muchas gracias, profe. A ti, muchas gracias. Creo yo que también es clave lo que usted mismo nos decía, y es mostrarle al muchacho cuál es su falencia y en qué posición lo puede hacer mejor. Porque a veces esos que tienen la falencia quieren, como lo decía en el ejemplo, soy el goleador y no le hago gol a nadie. Entonces, es bien importante esa indicación. Muchas gracias, profe. Sí, o sea, ponle de ejemplo a Marcelo, ponle ejemplo a cualquier gordo que haya en la liga local, no sé, un jugador que rinda, que se ha seleccionado incluso, en México hay muchísimos, ¿sí? Cortés, Marco Fabián, uno de Chivas, no me acuerdo, de Ponce, jugadores de regordetes, pero que son muy técnicos, que ayudan mucho al equipo de otro modo, ¿no? Entonces, todos son bien, si no van a salir enojados del fútbol y eso hay que evitarlo. De acuerdo, profe, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, alguien más por acá que haya levantado la mano, haya escuchado, o si quiere, prendan sus micrófonos y pregunten, porque no va nadie por acá pidiendo espacio para intervenir. Ese Jefferson de nuevo. Profe, ¿y las jugadas analíticas? ¿Jugadas preparadas también tienen transferencia? Pregunto porque el juego es caótico y complejo y muy rápido. Sí, desde luego que tienen transferencia, pero va a depender de qué tipo de qué jugada a balón parado estés entrenando, ¿no? O sea, de pronto imagínate que en un saque, en un tiro libre en zona 2, en vez de que lo mandes al área, lo retrasas hasta el portero, bueno, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O que les enseñes a hacer una serie de combinaciones de malabarismo para terminar tirando a gol, pues tampoco, o sea, debe de tener cierto sentido práctico, ¿no? O sea, son bienvenidas, son necesarias las acciones de balón parado y las analíticas también, o sea, si no, ¿cómo te entienden? ¿Cómo te aprenden aspectos que son muy específicos del juego? Sin esos aspectos analíticos no podríamos terminar de entendernos, entonces yo confío mucho también en enseñar mediante algunas estrategias analíticas, porque a veces el juego queda corto, pero obviamente no terminar el entrenamiento con analítico, siempre compartido, como ya lo mencioné. Bien. Gracias por acá. Más preguntas. ¿Alguien más que esté interesado en realizar alguna pregunta, una opinión, un saludo, que se presente? No sé, así. No te preocupes. Están muy chiviados. Todavía estamos muy, bueno, por acá alguien como que se manifestó. Profe, sus libros, bueno, me imagino que costos, cómo hacen para llegar a diferentes sitios, háblenos de ellos, si se venden en Sudamérica, bueno, usted es el que ya sabe cómo se adquieren sus libros, por ahí quedó pendiente un libro suyo y no volvimos a hablar del tema, pero ahí nos interesa toda la información, profe. Pues mira, brevemente, la exportación de un libro, si lo mando por correo convencional, es relativamente económica, pero es muy insegura. O sea, se llegan a perder bastantes libros en el camino. Y eso obviamente me daría mucha pena que sucediera. Aparte de que tardan muchísimo. Entonces, lo que he hecho en algunas ocasiones es mandar el libro por mensajería. O sea, mensajería me refiero a FedEx, Estafeta, DHL, ese tipo de empresas. Se va a 5 veces más caro el valor del libro. O sea, es súper caro.
pero impresionante. O sea, el libro cuesta 300 pesos mexicanos y el puro envío cuesta más de 2,000 pesos. Entonces el libro no es caro, lo que es muy caro es el envío. Entonces, llega en 2, 3 días, eso sí, seguro, pero muy, muy caro. Y bueno, eso ha detenido bastante el poderlos exportar. Y la otra opción que hay, o que hubo por mucho tiempo, fue que los estuve vendiendo en línea, en PDF, y fue totalmente contraproducente. O sea, a la primera semana me los dejaron de comprar porque todo el mundo se los regala, se los manda por PDF, y no fue para mí una cosa correcta, porque son libros, no es lo mismo que tú regales un libro del 1978 a un libro del 2020, ¿entienden? Entonces, ahí eso fue un problema. Entonces, lo que yo he estado proponiéndoles es que si los vuelvo a sacar y se los vuelvo a ofrecer en por ejemplo, 1 kilo de envío, caben 3 libros y baja mucho el costo, porque en vez de que paguen los 2,200 pesos por uno, es pagándolo por 3. Entonces, ya, pagar 600 pesos por cada uno de los 600 pesos, bueno, ya es menos que pagar los 2,000. Y así consecutivamente, o sea, posiblemente pudiera convenir ponerse de acuerdo, juntar 6, 8 personas interesadas, mandarlos en paquete por alguna de esas empresas que lleguen rápido, va mucho más seguro, va garantizado el envío, puede llegar a costar, sí, efectivamente es caro, pero ya dividido entre 6 o 7, obviamente disminuye, y es la forma en la que yo tengo para poderlos colocar. De lo contrario, cuesta mucho trabajo. Pero es así. En México no tengo problema, en México los mando a cualquier parte del país y no hay problema. ¿Vale? Sí, profe, aquí en Colombia se llama correo certificado y lo que usted dice es verdad, los envíos salen un poco costosos desde el exterior. Bueno, dice el profe Tato dice, simplemente mi mensaje es agradecerle por su charla y su constante catarata de conocimientos que nos deja en cada ponencia. No, yo le mando saludos a Tato y quiero hacer público lo que dije al principio, que fue una de las ponencias que a mí más me gustó y que me inspiró a hacer esta práctica muy simple, lo que él habló, y no por ser simple haya querido significar que esté mal hecha o que no le haya querido poner interés, etcétera. No, para nada. Fue una cosa muy interesante que a mí me motivó para compartir algunos aspectos que tienen que ver con la gestión de grupos. Así que lo sepa Tato, directamente de mis palabras, es agradecerle por lo que él hizo, y de ahí fue donde yo me inspiré. Muchas gracias. Por tus palabras. La verdad que escribí, sé que hay varias preguntas o que la gente participó. Bueno, me alegro mucho y sabés que para mí es un placer escucharte y a veces no te puedo seguir en tu web, en tu Facebook, pero me bajo todas las charlas y las veo después tranquilo y las tengo guardadas la gran mayoría. Así que quédate tranquilo que soy un gran ladrón, así que te robo cosas. Pues muchas gracias, y felicidades también por lo que tú haces. Saludos, enhorabuena. Bueno, Jefferson, ¿cuáles son sus próximas conferencias? Pues aproveche la cuñita, profe, ofrezca lo que usted propone, lo que usted ofrece, y yo creo que aquí estamos entre todos. Pues nada, se les cuenta acerca de lo que usted tiene. A las 6 me invitó otro colega, otro compañero colombiano. Ahí le mando al rato, si quieren, a Kevin para que lo comparta, si me permite Kevin, compartir para que la tengan. Ahí voy a hablar de otra cosa que le llamó el profe, yo no sé el título, él le puso la metamorfosis del entrenador. Entonces, pues vamos a hablar de los cambios que ha habido en los entrenadores y sobre todo propuestas, no nada más es criticar, también hay que proponer qué es lo que falta, cómo podemos mejorar nuestro trabajo como entrenadores. Eso es a las 6 de la tarde, tiempo de Colombia y tiempo de México. Así que en un ratito más, por si también gustan acompañarnos, ahí estaremos con mucho gusto. Esto es hoy a las 6 de la tarde en una página colombiana, no me acuerdo el nombre, pero yo le mando a Kevin el dato para que lo tengan, o sea, yo lo publico en la página mía, no hay ningún problema. Y ya, o sea, creo que en julio, la próxima semana, por ahí voy a hablar en un debate que me invitaron para metodología de entrenamiento, una empresa boliviana, no sé qué necesite, o sea, exactamente de qué tema, creo que quiere que hable de fútbol base. Me invitan, como ya saben ustedes, 1 o 2 veces a la semana a platicar de algo,
relacionado sobre todo con el fútbol formativo, y en la medida de lo posible, mientras cuadremos tiempos y pueda, lo hago con mucho gusto y siempre estoy a su disposición. Muchas gracias a todos por haber escuchado y por estar aquí presentes. Nada, profe, Agradecerle. La invitación A ver, y Kevin. realmente siempre es un gusto escucharlo, es un gusto siempre aprender con usted porque con usted siempre se aprende algo nuevo y algo que siempre le ha admirado mucho y como bien también mencionó al principio, profe, eh, él también suele hacer unos cursos de capacitación, de actualización de entrenadores que en mi caso yo he hecho uno reciente con él y los garantizo yo 100%. No es cuestión de hacerle publicidad, profe, sino que ustedes se pudieron dar cuenta con sus propios ojos y escuchando la capacidad que tiene el profe para expresar todo ese conocimiento referente al fútbol formativo. Y eso es algo que es muy característico de él, siempre se mantiene actualizado e innovando con nuevas tendencias referentes a fútbol, que es lo que nos concierne a todos nosotros. Entonces, sin más, decirle al profe que muchísimas gracias. No, gracias a ti también por la invitación. Cada vez que tengamos tiempo, lo hago con mucho gusto. Y así como dice Kevin, pues ahí en las redes sociales voy. No me gusta tanto hacer ese tipo de promoción porque me están invitando para dar un tema, no para vender cursos, ¿no? Pero pues ahí me pueden encontrar en las redes sociales y efectivamente hay de todo, ¿no? Diseño de tareas, pedagogía, principios tácticos. De vez en cuando hago grupos de estudio para ya cosas más avanzadas, donde analizamos lecturas, sacamos reflexiones, sacamos conclusiones. O sea, hay de todo, ¿no? Voy a hacer un grupo de investigación próximamente también para el que le gusta y tenga el equipo y el tiempo para hacer investigación de Latinoamérica, el conocer cosas a través de investigación experimental, lo vamos a poner en práctica dentro de algún tiempo para poder sacar nuestras propias conclusiones y hacer nuestros propios informes de investigación. Así que, bienvenidos. Bueno, profe Harold León, muchas gracias por la presentación. Seguimos creciendo. Daniel Rojas, éxitos. Bueno, igual se lo dije al comienzo de esta charla, agradecerle por estos detalles que siempre son tan valederos para ustedes, importantes y siempre van a ser enriquecedores para nosotros. Y aprovechamos ya antes de que cerremos la invitación para el día de mañana. Vamos a tener al profesor, un compañero más de trabajo colombiano, actualmente en Chile, y la invitación de nosotros es para mañana a la misma hora, 2 de la tarde, a través de la plataforma Jitsi, cambios de la regla 16, salir jugando. Entonces, la invitación para todos de mañana, y de nuevo agradecer al profe Armando por el espacio que nos regala. Muchas gracias a todos por la compañía y estar con nosotros en estos momentos. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos y muy buenas tardes. Hasta Chao, Armando, buenas tardes. Un gusto. Gracias a Harold, Kevin de vuelta. Hasta mañana. Gracias. Me despido, seguimos esto luego esta mañana los que estamos en la sala y después algunos lo veremos por WhatsApp. Hasta luego a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.